Saludos estudiantes de Fundamentos de Matemática. Vamos a comenzar con la tutoría virtual. Vamos a estar trabajando una guía de ejercicios sobre lógica proposicional para que puedan practicar. Esto vamos a trabajarlo el día de hoy para concluir con la unidad 2 y en la tutoría virtual del día en la tutoría presencial del día sábado vamos a comenzar a trabajar con la unidad número 3. Les comparto mi escritorio para que puedan ver los ejercicios que estaremos resolviendo. En esta tutoría vamos a trabajar lo que tiene que ver con traducir del lenguaje cotidiano al lenguaje simbólico y plantear la negación de una proposición compuesta aplicando las leyes de Morgan. También vamos a estar trabajando lo que tiene que ver con las implicaciones, su recíproca, su contrarrecíproca o contrapositiva y su inversa. Esto les servirá para poder estudiar para el examen que está próximo. Son los temas que se abarcarán. Vamos a comenzar primero definiendo las leyes de Morgan, porque estas nos servirán cuando necesitamos negar proposiciones compuestas. En este caso, las leyes de Morgan, la primera nos dice que la negación de una proposición compuesta separada por una i es equivalente a negar la primera proposición, cambiar la i por una o y después negar la segunda proposición. El siguiente caso es si tenemos la negación de la proposición compuesta P o Q. Esto es equivalente a negar la primera proposición, cambiar la O por una I, luego negamos la segunda proposición. Eso es lo que vamos a estar haciendo en los ejercicios que nos piden que escribamos la negación de las proposiciones que nos plantean. La primera proposición dice 2 más 7 es menor o igual a 11. Lo vamos a escribir de esta forma para poder determinar quién es P y quién es Q y luego plantear la negación de la proposición compuesta. La proposición P sería 2 más 7 es menor a 11. Podemos escribirlo con números o podemos escribirlo con letras. ¿Quién sería Q? 2 más 7 es igual a 11. Y ahí tenemos las dos proposiciones simples. Entonces ahora vamos a traducir
Ya tenemos quién es P, quién es Q. Vamos a escribirlo en lenguaje simbólico. El conectivo es una O, así que nos quedaría P o Q. Y esta es la representación de la proposición que nos han dado. Ahora vamos a negar esta proposición. La hemos convertido al lenguaje simbólico para plantear la negación. Ahora la negación sería, anteponemos un signo de negación y escribimos la proposición que tenemos en lenguaje simbólico entre paréntesis. Ahora tenemos que aplicar una de las dos leyes de Morgan para poder encontrar la negación de la proposición. En este caso estamos negando una proposición compuesta separada por una O, así que vamos a aplicar la segunda. Esto es equivalente a negar la primera proposición, cambiamos la O por una I y después negamos la segunda proposición. Ahora que ya sabemos cómo nos queda la negación, solo planteamos cómo se lee. La negación de la primera proposición, eso es 2 más 7 no es menor a 11. Y la negación de la segunda, 2 más 7 no es igual a 11. ¿Cuál sería otra forma de poder leerlo? Bueno, si pensamos un poco, dice que 2 más 7 no es menor a 11 y 2 más 7 no es igual a 11. Pues no queda más que si no es menor y no es igual, tiene que ser mayor. Así que otra forma de leerlo podría ser 2 más 7 es mayor a 11. O podríamos plantearlo solo con números de esta manera. Y esta es la negación de esta proposición que nos han dado. Si nos dicen que es menor o igual,
La negación es que es mayor. Vamos a ver el siguiente literal. Dos es un número entero par y 8 es un entero impar. Paso 1, determinar quién es P y quién es Q. P vamos a decir 2 es un número entero par. Recuerden que P y Q son proposiciones simples. Tenemos que identificar el conectivo para saber quién es P y Q. 8 es un entero impar. Ahí tenemos la forma expresada ya en lenguaje simbólico, P y Q. La negación. Escribimos un signo de negación, luego la proposición compuesta y ahora aplicamos la ley de Morgan. Sabemos que cuando tenemos una proposición compuesta que es una y, entonces la ley de Morgan nos dice negamos la primera, cambiamos la i por una o y luego negamos la segunda proposición. Ahora se lee la negación de P sería 2 no es un número entero par. Si no es un número entero par, entonces es un impar. Vamos a ver esa otra forma de leerlo luego. O 8 no es un entero impar. También se lee 2 es un número entero impar. 8 es un entero par. Ya que hemos dicho que si no es un entero par, es impar. Y si hemos dicho que no es un entero impar, entonces es par. Esas son las dos posibles formas de leer la negación de esta proposición compuesta. Pero la clave para negar una proposición compuesta es conocer las leyes de Morgan. Si nosotros sabemos cómo aplicarlas en el caso de una i o en el caso de una o.
Para el literal C tendríamos un caso parecido al literal A, así que se los dejo para que practiquen. Vamos a hacer la negación del literal D. Este cambiaría un poco. Vamos a determinar de nuevo quiénes son nuestras proposiciones PQ. Si usted va en bus, entonces yo caminaré. P, usted va en bus. Q, yo caminaré. Ya que sabemos que sí. Entonces son los conectivos. Simbolizamos la implicación, el sí entonces es una flecha con un solo sentido. Y ahora la negación. Anteponemos un signo de negación y escribimos la proposición compuesta. Pero no existe directamente una ley que nos diga cómo negar una implicación, porque tenemos las dos leyes de Morgan, pero estas dos leyes solo nos dicen para el caso de una I y para el caso de una O. No nos mencionan el caso de una implicación. Aquí están las leyes, solo tenemos el caso de una I y el caso de una O. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para esto vamos a ocupar la ley de la implicación. La ley de la implicación dice que si tenemos P, entonces Q, esto es equivalente o es lo mismo que tener la negación de P o Q. Entonces aquí tenemos la ley de la implicación y vamos a aplicar esta ley para hacer esta sustitución. En vez de escribir P entonces Q, vamos a escribir su forma equivalente, que es no P o Q.
Ahora que ya lo tenemos como una O, podemos aplicar la ley de Morgan para el caso de una O. Negamos la primera proposición se cambia la I por una O, perdón, la O por una I, después negamos la segunda proposición. Ahora tenemos la negación de P. Como dijimos en la tutoría presencial pasada, la negación de una negación es equivalente a la proposición sin ningún cambio. Así que escribimos simplemente P y la negación de Q. Esto nos representa la negación de un condicional. Entonces, si nosotros no queremos aprendernos todos estos pasos para llegar a la negación de un condicional, solo tenemos que saber esta forma, que la negación de P entonces Q es equivalente a decir P y la negación de Q. Eso se cumplirá para la negación de cualquier condicional que tenga la forma P entonces Q. Así que podemos aprendernos simplemente esta forma más sencilla para no realizar todos los pasos. Si no nos lo aprendemos, entonces tenemos que saber cómo llegar a eso, a través de cambiarlo utilizando la ley de la implicación. Ahora sí, ya podemos saber cómo se lee. Se lee P, es decir, usted va en bus y yo no caminaré. Y esa es la negación de la proposición si usted va en bus, entonces yo caminaré. Escriba cada una de las proposiciones en términos de PQR, además exprese la negación de cada proposición compuesta. Tenemos que determinar quién es P, quién es Q y quién es R. Si observamos en cada una de las proposiciones se utilizan las mismas proposiciones. En cada una de las proposiciones compuestas se utilizan las mismas proposiciones simples. Hoy es lunes y el plato no se fue con la cuchara. O el pasto está mojado, hoy es lunes. Hoy no es lunes y el pasto no está mojado. Si el pasto se fue con la cuchara, entonces hoy no es lunes y el pasto está seco. Son las mismas proposiciones simples,
Entonces podemos determinar, según nosotros queramos, quién es P, Q, R. Vamos a decir que P es hoy es lunes. Q será el plato se fue con la cuchara. Siempre son proposiciones afirmativas. Aquí podemos observar que está negativa, pero nosotros la planteamos de forma positiva. Y la última será el pasto está mojado. Aquí vemos la forma negativa, el pasto no está mojado. No está mojado, entonces será el pasto está mojado, su forma positiva. Dice que debemos simbolizarlas y luego plantear la negación. Hoy es lunes y el plato no se fue con la cuchara. Nos queda de esta forma. Aplicando la ley de Morgan, cambiamos la I por una O. Negamos la segunda proposición. Por la ley de la doble negación, la negación de la negación de Q, nos queda simplemente Q. Se lee, hoy no es lunes, o el plato se fue con la cuchara. Hoy no es lunes, o el plato se fue con la cuchara. El literal B dice, o el pasto está mojado u hoy es lunes. Cuando tenemos el conectivo o, esa es una disyunción exclusiva. Eso significa que o sucede una cosa o sucede la otra, pero no suceden ambas cosas al mismo tiempo. Sabemos que la disyunción exclusiva se representa con un triángulo, se representa con una B y una línea recta horizontal abajo, o también tenemos un círculo con una cruz en medio.
Esos son los tres símbolos que se utilizan para representar esta disyunción. Así que tenemos el pasto está mojado, es R. Lo vamos a representar aquí tenemos, se puede representar con esta. También lo podemos representar con el triángulo. O lo podemos representar de la forma en la que lo estuvimos trabajando en la tutoría presencial. Lo vamos a representar de esta forma. Hoy es lunes, es P. Entonces ahí tenemos o el pasto está mojado o hoy es lunes. La negación de una disyunción exclusiva. Tampoco podemos aplicar la ley de Morgan directamente. Así que tenemos que utilizar una equivalencia para la disyunción exclusiva. Así que la equivalencia de la disyunción exclusiva es la negación del bicondicional. Si nosotros tenemos eso, una disyunción exclusiva, lo podemos cambiar por su forma equivalente. Así que vamos a hacer la sustitución para nuestro caso específico. En vez de escribir R o plus, así se lee el símbolo, P, vamos a escribir la negación del bicondicional de R con P. Ahora tenemos en este caso la negación de una negación y por la ley de la doble negación tenemos que la negación de una negación es simplemente lo que está dentro del paréntesis sin ningún cambio. Eso significa R, sí y solo sí, P. Así que la negación de la disyunción exclusiva es el bicondicional. Si nosotros no nos recordamos de la equivalencia de la disyunción exclusiva, podemos saber de una vez que la negación de la disyunción exclusiva es el bicondicional.
Así que esto se lee: el pasto está mojado. Sí, solo sí, hoy es lunes. Dice, hoy no es lunes y el pasto no está mojado. Ahí tendríamos que nos quedaría una proposición compuesta separada por una i y tendríamos que aplicar la ley de Morgan. Les dejo el literal F para que ustedes puedan practicar. El literal G dice, si el plato se fue con la cuchara, entonces hoy no es lunes y el pasto está seco. Si el plato se fue con la cuchara, esto es Q, entonces tenemos si Q, entonces sucede todo esto. ¿Quién es el antecedente y quién es el consecuente? El antecedente es amarillo y el consecuente es verde. Como el consecuente es una proposición compuesta, entonces tenemos que colocarlo entre paréntesis. Así que tenemos Q implica hoy no es lunes, la negación de P, y el pasto está seco. R es el pasto está mojado, así que el pasto está seco es la negación de R. Dijimos que si no queríamos realizar todos los pasos para cambiar la proposición compuesta, que es una implicación, con la ley de la implicación y luego negarla aplicando la ley de Morgan, solo teníamos que aprendernos la forma general.
eso era que la negación de una implicación es mantenemos la primera proposición tal y como está, con el signo que tenga. En este caso es positivo, así que escribimos solamente Q, que sería el antecedente. Escribimos una I la negación del consecuente. En este caso, el consecuente es toda la expresión compuesta. Así que repasemos la negación de una implicación sin tener que aplicar la ley de la implicación y la ley de Morgan. Podemos hacerla simplemente escribiendo la primera proposición, que es el antecedente, con el signo que tenga, y la negación del consecuente. Ahora, para aplicar la negación del consecuente, tenemos que aplicar las leyes de Morgan. Entonces la negación nos quedaría el plato se fue con la cuchara y hoy es lunes, o el pasto está mojado. Para los siguientes casos ya tenemos la forma planteada en el lenguaje simbólico. Lo único que tenemos que hacer es escribir la negación y cómo se lee. Para el primer caso, solo le anteponemos un signo de negación y aplicamos la ley de Morgan. Los primeros dos literales son bastante sencillos. Los dejo para que practiquen.
Vamos a pasarnos al literal J. Le anteponemos un signo de negación a toda la expresión y luego empezamos a negarla. Primero vamos a aplicar esta negación que está adentro del paréntesis, la primera que estaba antes que nosotros negáramos toda la expresión. La negación de un condicional, ya dijimos, escribimos el antecedente con el signo que tenga. Escribimos una I y luego la negación del consecuente. Ahora, para la negación de esta proposición compuesta, que son dos conjunciones o dos I, tenemos que aplicar la ley de Morgan. Negamos la primera. Cambiamos la I por una O. Negamos la segunda. Cambiamos la otra I por una O. Negamos la tercera. Ahora se lee no P, hoy no es lunes, y la negación de Q, eso nos queda solo Q. El plato se fue con la cuchara y el pasto no está mojado.
La siguiente tenemos la negación de una disyunción exclusiva. Por la ley de la doble negación, simplemente nos queda R o plus P. Y esto se lee: o el pasto está mojado, hoy es lunes. La siguiente es la disyunción opuesta. Esto es, ni el pasto está mojado ni hoy es lunes. La disyunción opuesta tiene un equivalente. Su equivalente es la negación de la disyunción. Así que podemos usar su equivalente para saber cuál es la negación de la disyunción opuesta. Tenemos la negación de la negación. Por la ley de la doble negación, solo nos queda R o P. Así que la negación de la disyunción opuesta es: el pasto está mojado, hoy es lunes. El siguiente ejercicio es el que trabajamos, que era similar al de su tarea, que se trataba de expresar en lenguaje simbólico. Esto no incluye la negación, solo expresar en lenguaje simbólico. Les subiré este archivo para que puedan revisar las resoluciones. También en esa ocasión estuvimos realizando tablas de verdad. Les compartiré el documento también para que puedan ver cómo se trabajan las tablas de verdad. La última parte que vamos a trabajar es las implicaciones, su recíproca y su contrapositiva. Les subiré posteriormente un video con la resolución de estos últimos dos ejercicios para que ustedes puedan ver cómo se trabajan la parte de las implicaciones. Esto se les evaluará en el examen, por tanto es muy importante que sepan cómo encontrar la contrapositiva, la recíproca y la inversa de una implicación. Les he puesto diferentes expresiones que se representan como implicaciones, además del sí entonces, que es el que normalmente utilizamos. Nos vamos a quedar hasta acá en esta tutoría virtual y les subiré un video con la resolución de estos dos últimos ejercicios.